Actor, director, conductor, profesor y potro de hierro. Rodrigo Murray, qué gusto saludarte. ¿Me faltó algo? No. Hubieras empezado por atlantista. Soy atlantista antes que cualquier otra cosa. ¿De dónde viene esa afición? Yo nací en el barrio donde está el estadio y siendo muy niño, yo provengo de un padre argentino. Sí. Y bueno, pues en Argentina es muy típico irle al equipo de tu barrio, ¿no? De donde naces. Y yo nací muy cerquita del estadio Azulgrana y de niño yo me iba en la bici, te estoy diciendo que yo tendría 9, 10 años, y dejaba la bici tirada a la entrada del estadio y le decía al poli, ¿me la cuidas? Sí. Y como la entrada era gratis para los niños, yo me metía a ver el primer tiempo, veía parte del segundo y cuando medio empezaba a oscurecerse agarraba la bici y me regresaba a la casa. Ya. Entonces, bueno, pues siempre fui del Atlante porque pues, es el equipo de mi barrio. Por supuesto. ¿Cuál es el primer Atlante que recuerdas? El de Gregor Zlato. Claro, el polaco. Ajá. Ese, ¿qué año sería ese, Heriberto? 82, 83, 84, por ahí. Exacto. Entonces yo tendría más o menos la friolera. No, para entonces ya estaba yo más grandecito. Pero seguramente no lo recuerdo anteriormente porque, bueno, si ahorita mencionamos a los jugadores, sí, pero seguramente como no tenía la afición puesta y no era decir yo le voy al Atlante como es ahora, ¿no? De sacar el pecho y poner el pecho ante las balas, seguramente fue antes. Pero siempre me gustó irle al equipo del pueblo. Incluso les comentaba ahora aquí a los muchachos que hace una semana estuve en el estadio con Emilio, justamente, el nuevo presidente del Atlante, viendo ganar al Atlante 3-0 contra el Dorados, ¿no? Qué O sea, bien. sí es una afición que sigo y que me gusta mucho. Incluso colaboramos juntos en un mismo... Sí, cómo no, en el mismo documental, ¿no? claro, Ahí del estamos equipo del nosotros. pueblo, del Atlante. ¿Ya alcanzaste tu plenitud como actor? Creo que no, porque si uno alcanza la cumbre, el siguiente paso es para abajo, ¿no? Para donde quieras verlo, el siguiente paso va a ser para abajo. Todavía no sé volar. Entonces creo que no. Espero seguir escalando hasta que me lo permita la vida. Creo que uno nunca llega a sentirse cómodo. La cumbre es inalcanzable. Sin embargo, hay un desarrollo extraordinario en tu carrera, una evolución. Bueno, sin duda, ¿no? Y me gusta mucho lo que hago. Creo que he aprendido a lo largo de los años a gozarlo cada vez más. Y es pues es eso, como una terapia, ¿no? Una necesidad. No puedo estar 6 meses en mi vida sin hacer teatro, ¿no? Podría estar 6 meses de mi vida sin hacer otro tipo de cosas. No te voy a decir qué, pero sin hacer teatro no. ¿En la alcoba? Cine y televisión pueden pasar más tiempo, Sí, ¿no? sí. O sea, puedo durar más tiempo sin tener relación con el cine y la televisión, pero con el teatro no. El teatro es el lugar donde a mí me hace sentir muy bien. Y creo que eso lo puedo proyectar con la gente. Sí. Y entonces esta relación, que claramente es de amor, se establece una relación amorosa, que no sensual, ni sexual, pero esta relación me hace mucho bien. ¿Cuál es el papel más demandante que has realizado? En teatro, seguramente cuando hicimos las obras completas de William Shakespeare abreviadas, hacíamos las 36 obras de Shakespeare en 2 horas y nos cambiábamos más de 90 veces de vestuario. Si uno se cansa cuando se pone un pantalón, imagínate 35 veces, ¿no? En menos de 2 horas. Creo que demandante físicamente esa. Leonardo sin duda también tiene una demanda física, pero no tanto como esa. Y demandante de tratar de entender cuál es el personaje y tocarte esas fibras sensibles para poder comunicarlas a través de un personaje desde un escenario, en el mismo lugar en que la gente lo está viendo. Todos. No hay uno que me pida menos. Creo que todos los personajes tienen derecho a ser, a existir.
y como en la actualidad a ser mencionados, ¿no? Por eso decimos todos, todas y todes, porque no hay por qué invisibilizar a nadie. Y creo que con mis personajes pasa lo mismo. Hablando de este esfuerzo físico, en Leonardo, que me tocó verte ya en ese monólogo extraordinario, que disfruté muchísimo, tienes que empujar un cubo mágico realizado por Sebastián. Sí, señor, que pesa 200 kilos. 200 kilos. Pero pues mira, tú estás en muy buena forma y yo trato de conservarme. Sí. Hay una relación física clara que si el cubo está puesto sobre el piso puedo ayudarme con la gravedad. No lo voy a cargar literalmente, ¿no? En ningún momento lo cargo. Y sí, es una demanda física, pero eso me mantiene ocupado por las mañanas porque tengo que ir a nadar para mantenerme con buena condición física y fuerza. Sí. Por otra parte, dentro de lo polifacético que eres, das clases en la universidad. Sí. ¿Qué te impulsó a hacer eso? Mi director de tesis, Óscar Armando García. Yo hice una tesis sobre radioteatro. En el IMER, hace unos años, entendí la importancia del radioteatro, sobre todo en nuestros días. El radioteatro es una vieja práctica de la América Latina y que tuvo un auge muy fuerte en México con obras que tú recordarás como El Monje Loco, como el mismísimo Calimán, en fin, con episodios muy, muy memorables y con obras realmente en donde la gente se trastornaba y cambiaba su vida diaria para llegar a oír el radioteatro. Entonces yo dentro de la investigación que hago para mi tesis, descubro que los hombres, las mujeres, los seres humanos que habitamos el planeta, si vivimos la suerte de 70 años y quizá un poquito más, 35 de esos 70 años los vamos a pasar en la cama, haciendo distintas actividades, pero generalmente durmiendo. Sí. Y de esos otros 35 años libres, 5 los vamos a pasar adentro de un transporte público. 5 años. Y entonces la importancia de tener un radioteatro es que si bien podemos oír la radio, y oír radio hablada, y oír radio musical, también oír de pronto una obra de teatro que está adaptada a una hora. Y entonces tu viaje, ya sea en metro o en coche o en lo que sea, ir oyendo una obra de teatro te puede cambiar un poco la vida y la perspectiva de tu entorno, ¿no? De pronto oír a Cervantes en una buena grabación, en una buena interpretación, que no es para nada aburrido, o a Shakespeare o a Molière, de eso se trataba justamente mi tesis. Y entonces el maestro me dijo, no solo vas a ser maestro de la facultad, sino que tu tesis va a querer cambiar los planes de estudio de la facultad. Y entonces mi tesis trata de eso, de levantar la mano y decirle a la gente que lleva los planes de estudio de la Facultad de Filosofía y Letras, cambien la escuela de teatro, ¿no? Necesitamos hacer esto. Y ahí empecé a dar clase, justamente cuando terminé la tesis y me recibí, y siempre me gustó, porque incluso cuando terminé la prepa, empecé a dar clase a los chavos de secundaria. Y siempre me gustó dar clases, siempre me gustó la parte lúdica del teatro, entendiendo que es un juego inteligente. Y en la medida en la que jugamos inteligentemente este juego, podemos hacer sentir a la gente cosas que a nosotros nos gusta hacer sentir, ¿no? Claro. Una película del 99 en la que participas, El país de no pasa nada. Este título me remite a indolencia, abstencionismo, pasividad, sangre de atole, aunque sé que trata de un secuestro, pero el título me hace preguntarte si la sociedad, sí. Quizá el 99 está más vigente que nunca, ¿no? Claro. Y si la sociedad fuera más activa, más participativa, más comprometida, ¿tendríamos un mejor país? Políticamente hablando, lo veremos en los comicios, ¿no? Claro. Creo que es importante el momento por el cual está pasando México ahora. La decisión de tener una presidenta creo que va a mover fuertemente a este país, lo va a sacudir. Creo que nos va a poner también en la mira de todos los países del mundo. Y creo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar, ¿no? Es un momento único en México. Y si alguien está pensando otra cosa, creo que está equivocado. Pero en este país vamos a tener una mujer presidenta, ¿no? Y cosa que me parece muy bien y lo aplaudo.
Porque uno podría decir, bueno, es que entre una mujer presidenta o la otra mujer presidenta para el resto de los presidentes que pudiéramos llegar a tener, no se trata de mejor esto a todo lo demás. No, me parece que si seguimos clavados en el pasado, acusándonos, no haciendo caso a los señalamientos que da, por ejemplo, este lindo proverbio hindú, que cuando tú señalas a alguien o a algo con este dedo, hay 3 que te están señalando a ti, ¿no? ¿Por qué no El de pronto? índice flamígero. Claro, pero hay 3 que te están señalando a ti. Sí. ¿Por qué no esos 3? Sí, claro. En lugar de seguir clavados en el pasado y empantanados hasta las rodillas, no vemos la libertad que tenemos hacia el futuro, ¿no? Sí. Y las posibilidades que tenemos de volar. Creo que México está... A veces dicen que este país no tiene memoria, ¿no? Yo creo que de pronto estamos atascados en el lodo de lo que podría ser no gratamente recordable. Sí. Y nos acordamos de cosas que no tendríamos que... Pasemos la siguiente página y veamos hacia el futuro. Cuando mencionas posibilidades de volar, me haces recordar a Leonardo, que tanto te apasiona y que te llevó a escribir un monólogo que has montado desde hace algún tiempo. Me pareció entender que al final, cuando haces esta interacción que me pareció extraordinaria, retroalimentadora con el público, mencionaste algo del fracaso como una virtud. Me pareció entenderlo de esa manera. Claro, ¿Por qué? nosotros fuimos educados, Heriberto, de la manera más, digamos, como convencional, Sí. o de la... Es decir, las cosas se hacen así. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, porque soy tu papá, porque soy tu mamá, punto. No había la posibilidad de establecer un diálogo y quizás argumentar mejor que papá o mamá. Y en cuanto pasaba eso, pues te daban un zape y a callar, ¿no? Y te vas a la cama sin cenar. No todos los días, pero en algunos casos. Y creo que justamente yo le agradezco muchísimo a mis padres la posibilidad que me dieron de pensar y de argumentar, sobre todo de argumentar. Entendiendo que Leonardo a mí me lo presentó mi papá como un amigo, no como un genio, como cualquier otro ser humano, ¿no? Y a través de Leonardo entendí que el fracaso, porque esa frase es justamente de él, el fracaso son los eslabones de la cadena que comprenden el éxito. Entonces, para llegar al éxito hay que hacer esa cadena, ¿no? Hay que forrarse, llegar a darle al hierro, ¿no? A la forja y pegarle a cada uno de los eslabones y volverla a regar una y otra vez hasta que finalmente te das cuenta que conseguiste una cadena que te llevó al éxito. Claro. Y creo que por eso tenemos que abrazar el fracaso, porque es algo que nos permite Aprender y volver a intentarlo. y volver a intentarlo, claro, sí. Porque no va a salir a la primera. Porque tenemos que entender que el fracaso, no como nos educaron a nosotros, es una derrota. No, el fracaso es un escalón de la escalera, ¿no? Es un eslabón, es un peldaño. Es algo que hay que ir asimilando. Y si dices fracasé, qué bien, Sí, fracasé. sí. Voy a intentarlo Por otra supuesto. vez, ¿no? ¿Habrá alguien tan polifacético como Da Vinci en la historia de la humanidad? Yo creo que muy pocos, muy pocos. Y en dado caso, quizás en eras más próximas a nosotros, ¿no? En una época más moderna. Pero en la antigüedad, no, estamos hablando de un hombre que vivió hace casi 600 años. Sí. ¿no? Entonces, hace 570 años no había, es más, no había nada de lo que podemos suponer que hay el día de hoy, ¿no? Sí. No había combustibles para coches, no había coches, no había luz eléctrica, no había... No, es decir, es otra época por completo, Sí, ¿no? sí. Es otra forma de pensar y él ya pensaba como nosotros. Claro, un visionario, un gran descubridor. Un inventor extraordinario, creativo, desde luego. muy creativo. Pintor. Si murió hace 504 años, Más o menos. más o menos, ¿por qué seguir hablando de él o por qué presentarle a Leonardo a las nuevas generaciones? Porque creo que siempre se nos ha presentado a Leonardo como este gran genio intocable, ¿no? Hablemos de William Shakespeare. No, eso es solamente para los eruditos. No, a Shakespeare hay que dejarlo tranquilo en las bibliotecas. No, nosotros agarramos a William Shakespeare
y lo convertimos en un estropajo, ¿no? Lo Y esto- sintetizaron. Claro, y seguramente Shakespeare, si hubiera visto esa obra, las obras completas de William Shakespeare Abreviadas, sí. le hubiera gustado, ¿no? Porque eran hombres que tenían un gran sentido del humor. Igual Leonardo. Creo que a Leonardo el quitarlo del pedestal y decir, a ver, Leonardo, ven, échate unos tacos de carnitas con nosotros y un tequila. No, carnitas no voy a comer porque soy vegetariano. De hecho, era vegetariano, ¿no? Pero era socio de un restaurante con Sandro Botticelli en Florencia. Fueron socios de un restaurante. Quizás ir a comer a su restaurante hubiera sido muy divertido. Quizás la comida no era buena, pero seguramente estaba bien presentada, ¿no? Sin duda alguna. Creo que entender a este ser humano de esa forma, quitarlo del pedestal, poder tocarlo y que no es un genio intocable, ¿nos identificamos tú y yo con su genialidad? No. Pero sí nos identificamos con sus sentimientos, con la persona a la que amó, con las veces que fracasó y que quiso llorar. Ahí yo me identifico con Leonardo y digo, bueno, pues parte de ese gran ser humano también vive en mí. Y eso es lo que hay que enseñarle a las nuevas generaciones. No el intocable, no vayas a tocar, no se te ocurra hablar de Leonardo da Vinci. No, claro que sí, hablemos de él, pero hablemos de igual a igual, ¿no? El monólogo es un unipersonal, un bululú, diríamos los actores, de un solo actor que interpreta varios personajes, ¿no? Porque interpreto a Sebastián, a Leonardo, Sí. a Rodrigo, a Verrocchio, a Ludovico Sforza, en fin, varios de los personajes, a mi esposa, ¿no? Hablo con mi hija por teléfono, etcétera. Es una historia que está entrelazada entre la historia de Leonardo que nació en 1452, y la historia de Rodrigo, que estamos en el siglo XXI. Entonces hay un capítulo que pasa de Leonardo y hay uno que se mete de Rodrigo. Sí. Y hay uno de Leonardo y hay uno de... Y voy entrelazando, digamos, esta historia, en donde claramente Rodrigo se hace amigo de Sebastián. Y Sebastián muere, el de la ficción, no evidentemente el extraordinario escultor amigo nuestro proveniente de tierras norteñas de Sí. México, no. De Chihuahua, ¿no? Sí, Sebastián muere en la ficción porque es un gancho muy fuerte con el espectador. Ya nos hemos encariñado con este personaje. Es un hombre divertido, de una sola pieza, súper serio, ¿no? Y que habla así. Pero al mismo tiempo es encantador y maravilloso. Entonces, cuando la gente ya generó esa emoción, yo, mañosamente, como mal dramaturgo, o bueno, aprendí algo de los dramaturgos. Arranco esta cosa que ha generado la gente y entonces hay un sentido de ausencia y quieren pertenecer. Y eso genera un sentimiento humano muy bueno en el espectador. Por eso muere en escena Sí. Sebastián. ¿Readaptaste tu idea original a la escenografía de Sebastián? Sí, cuando yo tuve la idea primigenia de hacer el monólogo, nunca me imaginé que me iba a topar con Sebastián e iba a conocer Leonardo IV. Sí. Leonardo IV es esta pieza y se llama Leonardo IV por las 4 dimensiones. Es un cubo el cual nos muestra las paredes internas y que forma distintas figuras, haciendo una transformación topológica del espacio, ¿no? Como bien digo en la obra, conoces la geometría euclidiana, ¿no? ¿Qué tanto conoces de la geometría Lo básico. euclidiana? Lo básico. Entonces, yo al principio pensaba meter muchas figuras y muchas imágenes que tuvieran que ver con Leonardo, pero cuando conozco Leonardo IV digo, no hace falta, voy a apelar a la imaginación del espectador y vamos a ver todas las que queramos, ¿no? Y a través del cubo vemos La Última Cena, El caballo de Ludovico Sforza, evidentemente la Mona Lisa, pero también está, en fin, gran parte de la obra de Leonardo está representada justamente en el imaginativo colectivo. Ahí está el imaginario colectivo. Sí. No hace falta verla para entonces imaginarla, y eso enriquece mucho la apuesta. Claro. Vuelvo un momento al fútbol porque siento que ser partidario de un equipo es más significativo de lo que parece, porque hace sentir identificación, fidelidad, pertenencia, aguante. En este sentido, tu equipo de fútbol del que eres partidario, que por cierto no se debe cambiar nunca de equipo, ¿estás de acuerdo?
Creo que no. Se puede cambiar de cualquier cosa, pero no de equipo de fútbol. ¿no? Sí, yo diría que no. Puedes adquirir otro si quieres, ¿no? Pero cambiar, así ya no. Eso. O sea, yo hoy le voy al Atlante y juegan contra las Chivas y le voy al Atlante. Sí. Y pasado mañana juegan contra el América y ahora le voy al América. No, güey, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. No. A lo que iba, claro, es a preguntarte qué representa el Atlante para la cultura popular mexicana, la cultura urbana. Yo creo que el Atlante tiene, en mi caso particularmente, una simbiosis brutal con el teatro. ¿Ah, sí? El teatro es una manifestación. Nunca lo había pensado. El teatro es una manifestación popular. El teatro se tiene que hacer con gente. El actor no puede actuar solo. Sí puede, pero entonces está loco, ¿no? El fútbol no se juega para un estadio vacío, se juega para los aficionados. El Atlante está en crisis desde siempre. Desde siempre. Sí. El teatro desde hace 3.500 años. Entonces son muchas las similitudes que tiene el teatro con el fútbol y particularmente con el Atlante. Sí. Yo voy a ver parte de la gran educación que yo recibí, la menciono en este momento con Luis de Tavira. Luis de Tavira nos dijo, un actor tiene que salir para hacer la función por primera vez, por única vez, siempre. Fíjate. Eso es medio esquizoide. ¿Cómo vas a hacer algo por primera y única vez siempre? Bueno, pues eso es el teatro, ¿no? Porque el personaje pues no sabe lo que le va a pasar hasta que le pasa en ese momento. El Atlante es lo mismo. El Atlante sale a la cancha por primera vez, yo cuando voy al estadio, por única vez, como siempre, como lo he visto de niño. Y me frustra cuando pierde. Y tengo una emoción infantil cuando gana. Mira. ¿no? Y creo que el teatro hace exactamente tengo esa misma sensación cuando termino una función. Haber pasado por toda esa gama de sentimientos. Sí. Una rueda de la fortuna, una montaña rusa de emociones. Hablando de la crisis del teatro, yo hice casi 2 horas de Santa Fe al Teatro Xola, un día lunes en la noche. Esta ciudad complicada, con tanto tráfico, con inseguridad, ¿es uno de los problemas que impiden que la gente vaya más al teatro? No. ¿O no tiene que ver? No. Lo único que hace que la gente no vaya al teatro es una mala obra. Buena respuesta. Si la obra es buena, la gente va a ir, llueve, truene, relampaguee, de Santa Fe o de Satélite, haciendo 2 horas de tráfico y se las van a arreglar porque quieren ir a verlo. Sí. Creo que en ese sentido yo no. Siempre decimos, no, es que está lloviendo. No, es que es de noche, no que es nos van a quincena. asaltar. Es que hay mucha inseguridad. Es que pretextos para tener un teatro a medios chiles hay cualquier cantidad. Si el teatro Pero no en está realidad- lleno, ¿te No. pasa algo en ti, No. en tu desempeño No, en el escenario? Solamente en el sentido económico digo, chin, ¿no? Hoy voy a Exacto. ganar menos. Exacto. No se retrató la gente en la taquilla. No, creo que si el teatro está medianamente, ¿no? Si hay en un teatro que caben 500 personas, si hay 200, creo que es una buena entrada porque se siente calor humano. Sí. Claro que nos gustaría tener siempre el teatro hasta las luces, como decimos, ¿no? O sea, lleno hasta allá arriba. Pero también se entiende, México es una de las 3 carteleras más importantes de teatro en el mundo, Heriberto. Tenemos más de 80 teatros en activo. El teatro en México no está en crisis, o sea, realmente en crisis. Porque si realmente estuviera en crisis, no habría tantos espectáculos, ¿no? Y hay cualquier cantidad. Sí. Está Bellas Artes, está la universidad, están los teatros de la iniciativa cine. privada. Aparte hay cine, aparte hay danza, aparte hay conciertos. La Ciudad de México es una fuente dadivosa de espectáculos. Y creo que cuando la obra empieza más o menos a jalar, es cuando gran parte de las personas que ya la vieron, como tú, la recomiendan y le dicen, no hay nada mejor que alguien que te diga a los ojos, ve a ver la obra de fulano y tal, ¿no? Sí. Porque de eso estamos hablando en este momento. Claro. Bueno, el Atlante no está en primera división, pero yo pienso que tú estás en la primera división Qué buena con tu onda. enorme capacidad. Gracias. M aquí con Rodrigo Murray. Muchas gracias. No está en primera división, pero no nos vamos a morir sin verlo de regreso, ¿verdad? Esperemos que no. Esperemos que Caramba. no. Gracias por estar aquí. M aquí, es un placer estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Rodrigo Murray, muy amable.